Bueno, de nuevo, muy buenas noches para todos, un abrazo bien fuerte para ti, quiero que sepas que te amamos mucho, nos alegra muchísimo que podamos estar conectados y bueno, tengo mucha expectativa de ir una vez más a la palabra juntos. Creo que hoy nuevamente el Señor va a hacer cosas en nuestro corazón, creo que nuevamente vamos a terminar esta celebración en vivo y vamos a terminarla con tesoros bien grandes en nuestro corazón que nos van a ayudar a crecer, a vivir de la mano de Dios, a entender muchísimas cosas y a estar preparados también para cosas que podemos enfrentar más adelante. Entonces yo te pido que oremos. Por favor, cierra tus ojos ahí en donde estás, en tu casa, en tu cuarto, en la sala. Cierra tus ojos y vamos a orar juntos y vamos a decirle al Señor: Señor, queremos ir a tu palabra. Señor, tenemos expectativa de estos minutos que vamos a compartir, Señor, porque vamos a compartir tu palabra y queremos atesorarla en nuestro corazón, Señor. Queremos que toda la vida, Señor, que hay, Señor, disponible para nosotros a través de ella, Señor, en este momento, Señor, llene nuestros corazones. Señor, abrimos nuestro corazón para ti, Señor, y te pedimos que hoy nos hables a todos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por cada persona que me escucha. Gracias por permitirme estar aquí, porque juntos podemos descubrir todos los tesoros que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y todos podemos decir amén. Bueno, creo que podemos empezar esta palabra con algunas escenas en las que vamos a estar de acuerdo. Creo que estamos de acuerdo en que resolver un problema matemático en casa mientras estamos estudiando de pronto con los compañeros del colegio o de la universidad, ahí con un pancito y un juguito y todo el mundo estudiando, y el problema puede estar difícil, pero de todas formas esa escena no se puede comparar con lo que uno puede sentir si uno se encuentra con ese mismo problema matemático, no mientras está estudiando en la casa, sino presentando el parcial que define su año o su semestre de universidad. No es igual, ¿cierto? Puede estar bien difícil en ambos casos, pero el contexto hace que uno se sienta bien diferente. Entonces imagínate ahí con tus amigos en casa: ay, no me sale, y comiendo el pancito y el juguito, no me sale. ¿Usted le salió? No, tampoco. Imagínate ahora en el salón de clase definiendo semestre: ay, no me sale. Yo ando pensando en la mamá, el pago del semestre, ¿cuánto vale el semestre? Ay, Señor, ayúdame. Bueno, no es lo mismo cocinar en tu casa y probar una receta pensando en que van a compartirla pues los mismos de siempre, los de la casa y todo, a pensar en que vas a cocinar y los invitados especiales para esa comida, que hay invitados especiales a esa comida, son tus suegros. Por primera vez van a probar tu culinaria. Creo que se genera presión, ¿cierto? O patear un penal. Estás en una recochita de fútbol, allá en la canchita sintética con los amigos, vamos a patear un penal, y tú vas a patear el penal, listo, yo le pego, y tú le pegas, ¡pum!, lo botaste, ¡uy, lo boté! ¡Ja, ja! Pero ¿qué pasaría si fuera un campeonato profesional o un mundial? No sé si tú te has imaginado pateando un mundial, en la final de un mundial, un penal. Todas esas miles de almas viéndote allá en ese estadio, Padre Celestial, a uno le empiezan a sudar las manos, ¿cierto? Y millones de gente allá en su casa viendo el mundial por televisión. ¿Qué sentirá uno de esos jugadores profesionales que patea un penal? Y uno en la casa: uy, lo botó ese tipo, sí, ¿no? Pero se siente muy diferente, ¿cierto? Se siente presión en un lado mientras que en el otro lado no. No es lo mismo, por ejemplo, cantar una canción en la ducha y coger el champú y empezar a cantar: Cristo, vengo, ¿cierto? A tus pies, la ducha, y vengo, a pensar en salir a un auditorio y que esté lleno de gente y todo el mundo con expectativa, muestre a ver qué va a cantar. Se siente diferente, ¿cierto? Imagínate, ya no con el champú, sino con el micrófono y miles de personas listos a escucharte, que tú vayas a cantar. Se siente diferente. Es la misma escena, pero se genera diferente presión de acuerdo a lo que nos rodea. Y no sé si puedas recordar de pronto algún momento en tu vida en el que te hayas sentido así, como bajo presión, como que algo que podrías hacer en otras circunstancias se está poniendo difícil porque sientes presión. Pero cuando esa presión está sobre nosotros, nos damos cuenta de dos cosas bien importantes. Y es que en una situación así, bajo presión, nosotros descubrimos que uno, mientras más preparados estemos, mejor van a ser los resultados al terminar ese momento. O sea, vamos a salir mejor librados. Y dos, que cada decisión que tomemos allí, en medio de esa situación bajo presión, la actitud que tomemos, todo lo que hagamos,
tiene grandes repercusiones, o sea, es decisivo. Todo lo que nosotros hagamos en ese momento bajo presión, ese artista en ese escenario, ese deportista en ese momento crítico, ese chef de cocina, bueno, todo, ese estudiante allá resolviendo ese problema, cada cosa que haga es decisiva, ya no se vuelve como irrelevante, así como en esas otras escenas, sino que se vuelve decisivo. Y cuando estamos bajo presión experimentamos eso también. Y no sé si en este tiempo te hayas puesto a pensar cómo se sienten, por ejemplo, las personas que ocupan el cargo de presidentes de una nación. ¿Cómo se siente el presidente gobernando en este tiempo? ¿Cómo se siente un alcalde en este momento bajo presión? ¿Cómo se sienten los dueños de una empresa, sabiendo que tienen que velar por su empresa, pero también por sus empleados, que no solamente son personas, sino que muchas veces representan familias enteras que dependen de ese salario? No sé si hayas pensado en personas, por ejemplo, como los pastores, que tenemos que cuidar de una iglesia, de un equipo que también trabaja con nosotros, de un lugar que el Señor ha puesto en nuestras manos para administrarlo. No sé si hayas pensado en cuánta presión pueda sentir en este tiempo tu papá y tu mamá, que cuidan de ti. No sé si hayas pensado en este tiempo cuánta presión pueda sentir tu esposo o tu esposa, porque si bien los dos llevan una carga similar, sienten una presión similar, también hay presiones que se sienten diferente de uno y de otro lado. O no sé si te hayas puesto a pensar cuánta presión siente tu hijo, siente ese adolescente, ese joven al que el mundo se le volvió al revés, o ese niño que de pronto, como me he dado cuenta con muchos niños, hasta a los niños en estos días pensábamos en eso con mi esposa, a los niños hasta les da miedo ya pensar en salir a la calle sin entender muy bien exactamente qué es lo que está pasando realmente. Ellos empiezan a hacerse una imagen en su mente de la situación, pero muchos de esos niños, en medio de toda esa imagen que ellos tienen, sienten incluso ya miedo de pensar en salir a la calle. Ahora, cuando estamos en medio de todo este momento bajo presión, creo que, y antes de entrarle bien a fondo a la palabra, creo que nos vendría bien pensar en eso. ¿Cuánta presión siente él? ¿Cuánta presión siente ella? ¿Cuánta presión puede sentir mi familia? Y nos vendría bien que esas personas que están a nuestro lado sintieran nuestro apoyo, ¿verdad? Que sintieran, nuestro papá sintiera que nosotros le comprendemos, le apoyamos, que lo animamos y pudiéramos darle un abrazo. O sea, yo te invito a que de pronto, si estás ahí con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, tú le des por ahí un abrazo y le digas: no estás soportando esta presión solo, aquí estoy para darte un poquitico de ánimo. Y ojalá lo hagas en casa, dale un buen abrazo y dile: aquí estoy, vamos a llevar esta presión juntos. Y ojalá que con esa actitud podamos pensar en cada persona que en este tiempo está soportando la presión que se genera en este tiempo. Y en el libro de Ruth nos encontramos con una familia bajo presión, igual que nuestra familia estaba en una situación de presión, y la situación que ellos vivieron nos va a ayudar a nosotros para entender lo importantes y lo trascendentales que son nuestras decisiones en este tiempo de presión. Vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Dice la Biblia así: dice: en los días en los que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab y se establecieron allí, tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero 10 años después, lee conmigo esto con mucha atención, dice: pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo.
Y aquí nos encontramos entonces con esta familia, ¿no? Aquí está Elimelec con su esposa Noemí y sus 2 hijos en una situación de presión. ¿Cuál era la situación en la que ellos estaban soportando presión? Necesidad económica. Estaban en esa situación de presión. De pronto toman una decisión y como consecuencia de esa decisión, ahora que nos encontramos unos años después, nos encontramos ahora a Noemí sola, en la misma necesidad económica, y de hecho vamos a darnos cuenta más adelante que era mucho peor, en una necesidad económica mucho peor, pero ahora está viuda y sin sus 2 hijos. La transición entre las 2 escenas, esta original donde empieza todo y unos versículos después, la segunda mucho más dura, está unida por una decisión. Ahora, con esta información, si nosotros pensamos, ¿la decisión fue buena o fue mala? ¿Tú qué me dices? ¿Qué podemos decir? ¿Fue buena o fue mala? Pues malísima, ¿cierto? Pero cuando ellos tomaron la decisión, ellos no pensaron, uy, vamos a tomar esta decisión tan mala. No, ellos no pensaron eso. Ellos dijeron, uy, qué decisión tan buena. Y cuando uno va a tomar una decisión y la embarra, uno nunca piensa, o bueno, normalmente en su sentido común, uno no piensa, uy, qué decisión tan mala que voy a tomar, voy a arruinar mi vida con ella, genial, listo, y toma la decisión. Por ejemplo, nadie dice, voy a casarme con este tipo que me va a hacer infeliz toda la vida. No, piensa, voy a casarme con este hombre que es el amor de mi vida. Y años después, pues su vida está hecha un caos. O nadie piensa, voy a hacer este negocio con el que voy a quebrar, qué genial. No, todo el mundo piensa, no, este es el negocio de mi vida. Y después, con el paso del tiempo, quebró. Así ellos estaban tomando un día una decisión que consideraron buena, bajo presión, en una situación de presión. Pero la situación fue tan importante que años después ya la familia no existía. Ahora había una mujer viuda sin sus 2 hijos y en una situación económica mucho peor que la original. Todo a partir de una decisión. Y por eso la Biblia dice en Proverbios 16, versículo 25, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en la muerte. Y ahora creo que a partir de esto que ellos vivieron, nosotros podemos aprender varias cosas bien importantes para poder decidir bien en momentos en los que estamos bajo presión. En el versículo 1, aquí en el capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 1, nos encontramos la decisión puntual que ellos tomaron y que marcó el puente entre una y otra situación. Vamos a leerlo juntos. Dice, en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa. Lee conmigo eso, dejó su casa. Vuélvelo a decir conmigo, por favor. Dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Y mira que en la Biblia muchísimas veces las ciudades, los lugares, los países no solamente representan espacios geográficos o ubicaciones geográficas, sino que también muchas veces representan ubicaciones espirituales. Y en ese momento histórico y en esta situación de la familia de Elimelec y Noemí, es uno de esos momentos. En este tiempo y en este momento histórico, los países de la región se identificaban por sus dioses que a la vez generaban una cultura en ellos. Israel había sido llevado por Dios a una tierra que el Señor había prometido, y en esa tierra vivía la gente que tenía un corazón dispuesto a agradar a Dios, o por lo menos ese era el propósito de Dios. Así que cuando tú y yo leemos que Elimelec en medio de la necesidad deja Judá y se va a vivir a Moab, estamos diciendo esto, que Elimelec dejó de vivir en el lugar en el que se era fiel a Dios para irse a vivir al lugar donde se era infiel a Dios, buscando mejorar su situación económica. O sea, Elimelec decidió salir con su familia del lugar de fidelidad a Dios para irse al lugar infiel por plática. Y quiero que tú y yo veamos esto, porque en este tiempo en el que estamos bajo presión pueden aparecer ofertas que parecen la solución a todos nuestros problemas y a las situaciones difíciles que estamos pasando, pero implican infidelidad a Dios. Y en ese momento nosotros vamos a tener que estar preparados para decidir entre obedecer a Dios y un supuesto bienestar. Entonces, por ejemplo, tu situación económica está bien difícil y aparece un negocio que implica ser un poquito ilegal.
O de pronto te sientes solo y en este tiempo en el que estamos todos tan guardados aparece la oportunidad de empezar una relación con alguien, pero que tú sabes que no es algo que realmente tenga propósito, sino que es producto de la necesidad. O de pronto en casa están tensos los problemas y se viene a la mente la solución: me voy a ir de la casa. El esposo piensa: me voy a ir a la casa de mis papás, o la esposa: me voy a ir a la casa de mis papás, o vamos a divorciarnos. O empezar a tener malos hábitos para buscar saciar la ansiedad. Entonces excesos en las redes sociales, excesos en los videojuegos, y intentar solucionar esa ansiedad de estar tanto tiempo encerrado con excesos en películas, en series, en tantas cosas. Y en estos momentos en los que estamos bajo presión, no podemos decidir dejándonos guiar solamente por lo que se ve que en apariencia esas soluciones nos pueden ofrecer. No, pero es que cuando yo estoy haciendo esto me siento bien. No, pero es que yo creo que si yo decido eso, todo va a generar bienestar para mí. No, si yo empiezo esa relación, yo creo que yo voy a estar mejor. Con ese negocito va a entrar platica. No podemos empezar a justificarnos solamente en medio de la apariencia, porque muchas personas han cometido ese error, y en la palabra de Dios muchas personas cometieron ese error y no evitaron las consecuencias con sus justificaciones. O sea, el hecho de que uno saque argumentos en su corazón para darle soporte a esa decisión no lo hace evitar las consecuencias. Una de esas personas, aparte de Elimelech, fue Saúl. Y un día el rey Saúl estaba a punto de ir a la guerra con los filisteos. Y en ese momento, él, en el que estaba a punto de entrar a la guerra, él sabía que tenía que esperar al profeta Samuel para entregarle su adoración a Dios y luego ir a la guerra. La situación era muy difícil, había un ambiente de desventaja y de miedo en medio de Israel, y el rey ya no sabía qué hacer, porque empezó a darse cuenta de que algunos de sus hombres empezaron a irse, y él empezó a justificarse en su corazón: ahora me estoy quedando sin ejército, tengo que hacer algo. Samuel me dijo que lo esperara, pero yo creo que se está agotando el tiempo. Y empezó a llenarse de argumentos en medio de ese momento de presión. De pronto empezó a ver que los soldados empezaban a desconfiar de él, y el ejército filisteo se veía cada vez como más optimista y más fuerte emocionalmente, porque veía que el ejército de Israel empezaba a desertar, empezaba a irse. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Tomó la decisión de ofrecer el sacrificio que él sabía que solamente le correspondía ofrecer al sacerdote, que era Samuel. Dice la Biblia que justo cuando Saúl termina de ofrecer el sacrificio, aparece Samuel. Y entonces Samuel se acerca y dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Samuel le dice a Saúl: pero qué tontería, no obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Dice: si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para servir de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Y a mí me impacta mucho esto, porque la palabra dice que cuando Saúl justo termina de ofrecer el sacrificio, aparece Samuel. O sea, ¿qué tenía que haber hecho Saúl? Aguantar un poco más, aguantar un poco. Y me impacta cómo cada persona que tomó decisiones basado en las apariencias para salir de sus problemas en la Biblia tuvo que enfrentar un montón de consecuencias tan duras. Como Saúl vio cómo su familia se quebraba, su hijo dejó de confiar en él y empezó a depositar su confianza en otra persona. Elimelech muere, su esposa queda viuda, pierde sus hijos después también. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Lot. Lot escoge un terreno creyendo que es el lugar de bienestar para solucionar de pronto el problema de falta de terreno que tiene con su tío Abraham, pero cuando años después sale de ese lugar, sale sin su esposa y con sus hijas convertidas en mujeres tan influenciadas por la cultura inmoral de esa ciudad. ¿Y qué hubieran hecho ellos? ¿Qué debieron hacer para evitar cometer el mismo error en diferentes situaciones? Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y lo que tú y yo debemos hacer en estos momentos de presión para no llegar a tomar decisiones equivocadas
no meternos en problemas, no ser infieles a Dios intentando solucionar nuestros problemas, es no escoger por las apariencias, sino escoger de acuerdo a la palabra de Dios. Otra lección bien grande que podemos sacar de la situación de Noemí y de Elimelech, podemos empezar a mirarla desde Gálatas capítulo 6, versículo 7. La Biblia dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Dice: los que viven solo para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza pecaminosa, ¿qué cosa? Destrucción y muerte. Dice: pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán, ¿qué cosa? Léelo conmigo: vida eterna. Entonces, la otra cosa que tenemos que tener muy clara es que todas nuestras decisiones, y más en estos momentos en los que somos presionados y todo se vuelve tan decisivo, todas nuestras decisiones, nuestras acciones son semilla. Dilo conmigo: son semilla. Es súper importante, porque algo que Elimelech y su esposa no pensaron era que esa decisión sería una semilla y que un día, tarde o temprano, daría fruto. ¿Ellos qué pensaron? Bueno, nos vamos para allá y hacemos negocios, y obviamente los negocios iban a dar plática, pero su decisión, ¿qué fruto daría? Y nosotros, ya viendo la historia, viendo esos entre 10 y no sé, tal vez 15 años de la vida de esta familia, vimos que el fruto de esa decisión fue destrucción y fue muerte. Entonces, antes de cualquier decisión, nosotros debemos tener en cuenta que esa decisión, que esa acción es semilla. Entonces, por ejemplo, tengo problemas económicos porque en este momento tuve que parar mi negocio y todo eso, y aparece la opción de entrar en un negocio ilegal, un torcidito por ahí, o un negocio que no está bien del todo correcto. Bueno, esa decisión de ser ilegal se convierte en semilla. Y quiero que te preguntes y nos preguntemos: ¿te gustaría vivir el fruto que producirá esa semilla de ser ilegal? No en los primeros días, porque las malas semillas brotan rápido. Entonces, cuando alguien es ilegal, cuando alguien es corrupto, entonces recibe fruto rápido, así como platica que le hace sentir que todo está bien. No. ¿Te gustaría vivir el fruto que producirá esa semilla en unos 10 años? Ver lo que va a pasar a partir de esa semilla en tu corazón, en tu familia, en los problemas legales que podría llegar a acarrear, en el fruto que va a generar en un negocio, en tus negocios, en la cosecha que se va a convertir financieramente para ti y para tu familia. O por ejemplo, si alguien decide ser mentiroso es una semilla. ¿Te gustaría vivir el fruto que producirá esa semilla en unos 10 años? ¿O ser infiel? ¿O ser desobediente? ¿O ser ocioso? Si por ejemplo pierdes el tiempo en este tiempo, ¿te gustaría desarrollar una disciplina ociosa y ver lo que va a pasar en 10 años con tu vida, después de 10 años en los que el ocio toma un lugar súper importante? Porque todo lo que hacemos es semilla. Y muchas malas decisiones que tomamos, las tomamos como el azúcar. Porque cuando alguien toma azúcar, no piensa, nunca alguien que come azúcar, ninguno de nosotros cuando come azúcar piensa: uy, voy a comerme este bombomboncito, porque con este bombomboncito mañana me voy a sentir súper bien, voy a sentirme más saludable. No, nadie piensa eso. Nadie se come algo que contenga azúcar pensando en que va a ser saludable. ¿En qué piensa solamente? Cuando consumimos azúcar, pensamos solamente en que sabe bien, nada más. No pensamos en que le va a hacer bien a nuestro cuerpo, en los efectos que le va a hacer mucho después. Y hay muchas malas decisiones que se toman, y en momentos de presión que se toman como el azúcar, solamente porque saben bien, sin pensar en que con el tiempo esas acciones van a dar frutos. Pero si yo decido hacer lo correcto y dejarme guiar por la palabra de Dios, entonces puedo decidir cosas como ser íntegro y entender que en medio del momento de presión, esa integridad me puede llevar a aguantar un poco más, lo que no hizo Saúl, por ejemplo, aguantar un poquito más, pero que esa integridad es una semilla. Y te pregunto, ¿te gustaría ser íntegro y ver lo que puede generar esa semilla de integridad 10 años más adelante? Te quiero preguntar, ¿te gustaría decidir ser honesto a pesar de la presión, a pesar de los problemas, y ver lo que va a pasar 10 años más adelante en ti, en tus hijos, en tu familia, en tus negocios? No ahora y no en una semana, porque la buena semilla toma tiempo. No es como la mala semilla que florece así. No, la buena semilla toma tiempo. Y cuando decides ser honesto, probablemente la primera semana no pasa nada, ni el primer mes, pero en 10 años
¿Te gustaría ver lo que esa semilla de honestidad hará en tu familia? Si decides ser fiel, ser obediente a Dios, no te digo que en una semana se acaban los problemas, porque eso es irreal, eso no es bíblico, pero ¿te gustaría ver lo que va a pasar con esa semilla de fidelidad en 10 años? Eso es bíblico también. Ahora fruto, grandioso fruto, en ti, en tus hijos, en lo que hagas. Si decides ser disciplinado, no ocioso, sino decides ser disciplinado en este tiempo y sacarle provecho, dejar de lado los excesos y empezar a ser disciplinado y sacarle provecho a cada minuto que el Señor te da en medio de estos momentos difíciles. ¿Te gustaría ver en 10 años qué va a pasar con esa semilla? Wow, a mí sí me genera expectativa ver lo que podría pasar en ti en 10 años cuando decides sembrar ese tipo de cosas. Entonces, otra cosa que podemos aprender en medio de los momentos de presión para decidir bien es tener siempre en cuenta que cada decisión que nosotros tomemos es semilla. Por favor, dilo conmigo allá en casa una vez más. Cada decisión es una semilla. Recuérdalo. Eso lo ignoraron Elimelec y su esposa Noemí, y por eso no pensaron lo que pasaría en 10 años. Pero tú y yo podemos pensarlo para bien. Ahora, la última cosa y la tercera cosa que quiero que se quede en nuestro corazón a partir de este momento y de este tiempo que vive esta familia es que nosotros necesitamos tener siempre presente que en medio de los momentos de presión necesitamos buscar estar en el lugar correcto. Y mira cómo somos, porque como instinto de supervivencia, cuando tenemos un problema nosotros queremos huir. Entonces, si tenemos un momento incómodo con alguien, lo que solemos hacer es que en adelante, al siguiente día, queremos evitar a esa persona. Si hubo un momento difícil con alguien, no me la quiero encontrar, no me quiero encontrar con esa persona, le evitamos, cogemos otra ruta, otro camino. Si es un compañero de colegio, nos sentamos en otro lado del salón, todas esas cosas, porque evadimos los momentos difíciles. Si es un problema en casa con mis papás, por eso es que llegan los pensamientos, me quiero ir de la casa. O si es una situación difícil económica, necesito plata como sea, pero necesito plata. Y llegan ese tipo de ideas porque no pensamos en hacer lo correcto, sino en huir del problema, salir de ahí rápido, sin caer en cuenta, por favor escucha esto, sin caer en cuenta que muchas veces el lugar correcto es el lugar del problema. Que no deberíamos huir de ahí, sino permanecer en ese lugar. Y mira lo que pasa en el versículo 6. Después de que la Biblia nos ha contado que esta mujer, Noemí, ha perdido a su esposo y a sus hijos, dice el versículo 6, que estando ella en Moab, dice, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Y Noemí se encuentra con que los que soportaron la prueba y se quedaron en el lugar de la fidelidad a Dios, ¿estás conmigo? Los que soportaron la prueba y se quedaron en el lugar de fidelidad a Dios, los que se quedaron siendo fieles a Dios a pesar de, habían sido bendecidos. Mientras que ella, que había huido del problema y había ido al lugar de infidelidad a Dios, ahora estaba en una situación mucho peor. Dice el versículo 20 que cuando Noemí regresa a Israel, ella dice, el versículo 20, no me llamen Noemí, contestó ella. Dice, más bien llámenme Mara, que quiere decir amarga. Dice, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Y yo quiero que hagamos un paréntesis acá, porque en el libro de Ruth capítulo 1 vemos una particularidad que tenemos las personas, y es que tendemos a echarle siempre la culpa a alguien y muchas veces a Dios de nuestras malas decisiones, ¿verdad? Bueno, esto es lo que está pasando con Noemí. Ella busca a quién culpar y ella le echa la culpa a Dios cuando la que ha tomado las decisiones ha sido ella misma. Y dice el versículo 21, dice, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Y vemos esa misma actitud en Noemí que se repite durante todo el capítulo 1. Ella culpa a Dios de sus propias malas decisiones. No podemos caer en ese error nunca en nuestra vida. Pero mira lo que dice el versículo 21 al principio. Dice, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿De qué me está hablando? Que cuando ellos se fueron, realmente su situación no era tan mala. O sea, en el país sí había una situación de necesidad, pero ellos se fueron en una situación que no era grave. Pero ahora ella sí vuelve en una situación bien difícil y compleja. Ahora,
tú y yo nos damos cuenta que ella regresa al lugar de donde no debió salir. Y esta es la tercera cosa que deseo que se quede en nuestro corazón, y es que en medio de las situaciones en las que nos sentimos bajo presión, en medio de los problemas, no debemos buscar tomar decisiones para huir del problema, sino que debemos pensar es: ¿dónde quiere Dios que yo esté? Y si estoy ahí en medio del problema, ¿qué me quiere enseñar Dios en medio de todo esto? Muchas veces todo lo que hay que hacer es esperar un poco más. Y Elimelech y su esposa hubieran podido, así como hubiera podido Saúl, solo aguantar un poco más, ser fieles a Dios, permanecer en fidelidad a Dios, para darse cuenta que el Señor les iba a ayudar a salir de ese tiempo de prueba. Años después, llega a Moab, le llega a Noemí la noticia de que el Señor bendijo a Israel allí en ese lugar. El Señor los bendijo en esa tierra de donde ella no debió salir. Entonces no tomes decisiones por huir de los problemas. No vayas a tomar decisiones solamente equivocadas en ese tiempo, solamente pensando en escapar de lo que tú estás viviendo, sino que en medio de este tiempo busca hacer la voluntad de Dios. En Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él les da. Y quiero decirte algo con todo mi corazón: el antídoto de Dios para que no caigamos en tomar malas decisiones es la palabra de Dios. Cuando tú y yo tenemos nuestro corazón lleno de la palabra de Dios, estamos preparados para que en los momentos de presión sepamos qué decidir, sepamos cuál es la voluntad de Dios, y en esos momentos difíciles podamos tomar decisiones buenas y sembrar buena semilla y cosechar del fruto de esas buenas decisiones en medio de los tiempos difíciles. Yo te pido que cierres tus ojos ahí en casa y vamos a hablar con el Señor, vamos a orar. Te pido que con tus ojitos cerrados y con tu corazón bien abierto para el Señor podamos decirle al Señor: Señor, quiero que en medio de estos tiempos y en cada momento de mi vida, Señor, en los momentos en los que me sienta presionado, en los momentos de dificultad, no tome decisiones de cualquier manera, sino que el fundamento para decidir sea tu palabra. Quiero que tu palabra sea la que le da luz a mi camino. Padre, te doy gracias porque estás con nosotros, porque en este tiempo estamos tomando muchas decisiones para buscar solucionar todo tipo de problemas que se ha generado en medio de este tiempo. Pero te pido, Señor, que en este momento esta semilla de tu palabra quede sembrada en nuestro corazón, para siempre tener claro que nunca debe ser una opción decidir algo que nos lleve a ser infieles a ti, por encima de que tenga buena apariencia, por encima de que se vea bien. Que nunca debemos entrar en un negocio por encima de que se vea bien, si eso no está de acuerdo a tu palabra. Que no debemos empezar una relación con alguien aunque parezca que es la solución para lo que necesitamos, si eso no está de acuerdo a tu palabra. Que no debemos empezar a generar un hábito que parece que calma nuestra ansiedad, si no es de acuerdo a tu palabra. Señor, que por encima de las apariencias siempre busquemos decidir de acuerdo a tu palabra. Te pido que nos ayudes a decidir teniendo claro que toda decisión que tomemos, que toda acción que realicemos es una semilla, y que a su tiempo dará fruto. Que como dice tu palabra, si nosotros sembramos mal, lo que sembramos mal, cada mala acción, cada mala actitud, generará como fruto destrucción y muerte. Pero que si nosotros sembramos guiados por ti, Señor, vamos a cosechar vida eterna. Señor, te pido que nos ayudes a entender esto y a tenerlo claro en los momentos difíciles, en este tiempo, en cada momento de nuestra vida, Señor. Y te pido que nos ayudes a no andar buscando, para tenerlo claro y no andar buscando, Señor, huir de los problemas, sino aprender cuál es tu voluntad. Y te pido que nos ayudes a entender cuál es nuestro lugar, porque muchas veces sencillamente quieres que pasemos por ese lugar oscuro, quieres que aguantemos un poco más. Muchas veces no quieres sacarnos del problema,
Muchas veces no quieres evitarnos el horno, quieres que entremos a ese horno. Muchas veces no quieres evitarnos ese desierto, no quieres que entremos para salir de allí transformados por ti, para aprender. Muchas veces lo que quieres no es que huyamos de las situaciones difíciles, sino que le hagamos frente, que las atravesemos contigo, que saquemos grandes lecciones. Por eso yo hoy te pido que en los momentos de tanta presión, de dificultad, de necesidad económica, de soledad, en los que nuestras emociones se pueden sentir presionadas, en cada momento de prueba, tú nos ayudes, Padre, a decidir de acuerdo a tu palabra. Hoy te pido, Señor, que esta palabra se quede como una semilla en nuestro corazón, que se convierta en un recordatorio, Espíritu Santo, para que tú nos ayudes al momento de decidir y siempre tengamos claro que podemos encontrarnos decisiones en las que tendremos que escoger entre un supuesto bienestar y seguir siendo fieles a ti. Padre, que esta palabra, Señor, se quede sembrada en nuestros corazones, nos dé luz, y que a través de ella tú nos guíes, Padre, para tomar decisiones correctas. Te doy gracias por cada persona que me escucha, por cada persona que ha recibido tu palabra. Oro por cada familia, Señor. Oro, Señor, con cada persona que está conectada en este momento, Señor, y me pongo de acuerdo con sus necesidades. Oro, Señor, por la petición de cada persona que me escucha, que me está viendo en este momento. Oro por la necesidad de cada familia, y te pido que seas tú mismo guiándolos a todos a tomar decisiones correctas, Señor. Te pido que nos des sabiduría y entendimiento para mantenernos siempre fieles a ti, de acuerdo a tu palabra. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, Señor, por esta semilla que entra a nuestro corazón, y te pido que a través de ella nos lleves a dar muchísimo fruto, en el nombre de Jesús, amén. Y en casa puedes decir con mucha alegría, amén.